Ok, hablamos el domingo pasado sobre el reino, que es el reino de Dios. Y emocionantemente tocamos un texto. ¿Recuerdan el texto que abrimos? Dice en Mateo capítulo, en Mateo capítulo 12, en el verso 28. Sin embargo, decía Jesús, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Hermanos, qué hermoso ese texto, pero qué complicado es este texto. Amén. Porque al final es como dice Jesús, si yo expulso a los demonios por la mano de Dios, por el dedo de Dios, significa que entonces el reino de los cielos está en medio de nosotros. Uno a veces se queda así diciendo, bueno, ¿será que tenemos que empezar a echar un poco de demonios afuera para entender que el dedo de Dios está con nosotros? Bueno, eso es parte. Dice la Escritura que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, que las señales seguirán a aquellos que de verdad pertenecen al reino. Hablamos de los tres componentes para que nosotros pudiéramos ubicarnos, hermanos, en medio de lo que es estar o ser parte del reino de los cielos. El trono de Dios, hermanos, está establecido sobre autoridad. ¿Dónde es que se sienta el rey? El rey se sienta en medio del trono. Quiero hacer un paréntesis. Y mandamos una invitación a todos los de aula virtual, porque el próximo domingo tenemos una actividad para los de aula virtual. Yo espero que de verdad usted venga, hermanos. Véngase a las 9 de la mañana para compartir un espacio ahí, porque para nosotros también es muy importante. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Dijimos que el rey está sentado sobre el trono, pero el trono de Dios está establecido sobre la autoridad. La obra de Dios se origina en su trono, hermanos. El trono de Dios está establecido sobre la autoridad y todo fue creado por medio de la autoridad de Dios. Hermanos, la autoridad de Dios lo representa a Él mismo, mientras que su poder representa sus acciones. Es fácil ser perdonados del pecado que está en contra del poder de Dios, pero no es fácil ser perdonados del pecado que está en contra de la autoridad de Dios, debido a que pecar contra la autoridad de Dios es pecar contra Él mismo. Dios es la única autoridad en todo el universo, todas las demás autoridades son delegadas por Él. ¿Por qué ponemos y quiero poner en perspectiva la autoridad de Dios? Hermano, porque Dios sentado en su trono, como dice el canto, rodeado de luz, está en autoridad. Y la autoridad de Dios es algo que tiene que trascender en medio de nosotros como creyentes, como iglesia. La autoridad de Dios. Hermanos, alguien que esté en contra de la autoridad de Dios, le es muy difícil que el pecado le sea perdonado. Ahora, usted me puede decir, no, ¿quién se le va a poner a la autoridad de Dios? ¿Usted cree que hay alguien que se oponga a la autoridad de Dios? No, yo estoy hablando de los cristianos. Yo no estoy hablando del que no tiene a Cristo. No, el que no tiene a Cristo no vive bajo esa autoridad. No, yo estoy diciendo la iglesia del Señor. Yo estoy diciendo la iglesia local. ¿Usted cree que seamos capaces nosotros de oponernos a la autoridad de Dios? No me asusten. Hermanos, el reconocimiento de la autoridad de Dios que está sentado en el trono, que tiene que ver con lo que es el reino de Dios, es que el reino de Dios tiene un rey. El rey está sentado sobre el trono. El trono de Dios está en autoridad. La autoridad de Dios es para siempre y por siempre. Y ante la autoridad de Dios, lo único que nosotros podríamos hacer es volcar nuestro corazón y postrarnos y caer como muertos ante esa autoridad. Sin embargo, hermanos, pareciera que hay aspectos de la vida que nosotros no estamos contemplando en medio de esto con respecto a lo que es la autoridad del Señor. Dentro de los tres componentes, por eso hablamos del arrepentimiento por causa del reino, de nacer de nuevo y de ser trasladados al reino de
de su Hijo amado. Cuando nosotros hablamos de este aspecto de los componentes, tienen que ver con autoridad. ¿Por qué yo hago la diferencia entre arrepentimiento, pero por causa del reino, y no el arrepentimiento que nosotros tuvimos al llegar a Cristo? Voy a poner otra vez, es que tengo a mis ejemplos allá sentados y todavía están haciendo así, entonces, ¿verdad? Pero para ponerlo en figura, vengan chicos, gracias por ayudarme. ¿Ustedes se acuerdan el domingo pasado de estas criaturas? Dentro de lo que nos acordamos, hicimos así, este hombre, ¿verdad? Vean lo que es estar en Cristo, lo que es que Cristo esté en mí y lo que es que todos seamos uno. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre estuviera en Cristo? Entonces, haga para allá. Pensemos que aquí estaba el evento, aquí están los que están en Cristo. Este hombre era un hombre pecador. Este hombre era un hombre enemigo de Dios. Este hombre era un hombre que andaba en delitos y pecados. Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo viene al mundo y lo redarguye a él de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando a él lo redarguye el Espíritu Santo, entonces él acude, ¿verdad? Acude a la obra de Cristo y parece que él se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente porque él confiesa el pecado. Y cuando confiesa el pecado, le dice al Señor: Señor, perdóname porque yo he sido tu enemigo, yo he pecado contra ti y ahora yo quiero que tú me perdones. Yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Verdad que eso es lo que todos hicimos en algún momento de nuestra vida? Lo que pasó cuando él confiesa eso, lo que hace la obra de Cristo es traérselo a él y ponerlo en Cristo. ¿Cuál fue la base de él? Uno, que era pecador, que era enemigo, pero se arrepintió. Este tipo de arrepentimiento es un tipo de arrepentimiento. Él está ahora en Cristo. Pero Cristo está haciendo su vida, o Cristo solamente es su Salvador. En este momento Cristo es su Salvador, porque al final es lo que pasa con la iglesia en la pregunta que les hice ahora. ¿Usted cree que hay algunos que se oponen a la autoridad de Dios? Claro, algunos que están en Cristo se oponen a la autoridad de Dios por ignorancia, por falta de estudio de las palabras y por falta de temor a Dios. Cuando estamos en Cristo cometemos muchos errores, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, hay algunos que han vuelto atrás. Hay algunos que se han ido de la iglesia. Hay algunos que han vuelto a pecar de una forma deliberada. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque se habían arrepentido de lo malo que habían sido. Dios los puso en Cristo, pero ellos no quisieron permanecer en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? Necesitaba él, ¿se acuerdan que aquí hay otra cruz, que es la cruz interna? Es lo que el apóstol Pablo dice: si él se vuelve, se niega a sí mismo, toma esa cruz y sigue, él se va a encontrar que va a estar ahora es Cristo en él. Este tipo de arrepentimiento que tiene que ver con la cruz interna, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, es un arrepentimiento por causa del reino y no el arrepentimiento por causa de mi pecado. ¿Está claro? Esto es lo que nos va a llevar a nosotros, para acá, a que nosotros entonces logremos expresar el reino. Aquí yo veo el reino. Aquí yo veo el reino. Aquí habito en el reino. Y aquí manifestamos al reino. ¿Sí? ¿Es claro, hermanos? ¿Sí? Aquí está el cuerpo de Cristo. Aquí me pierdo. Aquí Cristo es la cabeza.
Aquí ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que viví allá, lo vivo hoy aquí, en la fe del Hijo del Hombre. Entonces la expresión de Cristo va a ser una expresión real. Ya no son mis berrinches, ya no son mis formas, ya no es mi pecado, ya no es mi falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Ahora soy temeroso de Dios porque Cristo en mí, la cabeza, es temerosa al Padre. Cristo es temeroso al Padre. Cristo entiende autoridad. Cristo está bajo autoridad. Cristo es una autoridad bajo la autoridad que se la dio a la iglesia, a su cuerpo, para que ahora entonces hagamos lo que verdaderamente es la obra del Cordero. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Gracias, Jenita. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante el tema con respecto al reino y la autoridad? Hubo un hombre que se llamó Daniel, y todos conocemos a Daniel. Daniel en el capítulo 9 y en el verso 3 en adelante, él habla de que el Señor lo dirigió ¿verdad? Dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Cuando Daniel dice esto, pareciera en el contexto. ¿Sabe dónde estaba Daniel? Daniel había sido sacado y estaba aislado. Lo tenían, ¿verdad?, al servicio de un rey. Pero ustedes escuchan la expresión de Daniel. Daniel no le falló a Dios. Daniel estaba ahí por causa de la desobediencia del pueblo, pero Daniel inclusive no dobló las rodillas ante los Baales, ni dobló las rodillas ante aquellos otros ídolos. Daniel fue un hombre íntegro. Sin embargo, oiga la confesión: Señor, te hemos fallado, se nos cae la cara de vergüenza. Señor, ante tu autoridad, ante a la grandeza tuya, Señor, qué vergüenza. Somos un pueblo que no servimos para nada. Te hemos faltado, te hemos fallado. Señor, perdónanos. Ese es arrepentimiento que tiene que ver por causa del reino. El problema no era que no eran pueblo. ¿Me doy a entender, iglesia? No es que no, eran pueblo. Dios los había rescatado, eran el pueblo de Dios. Ahora estaban bajo una sumisión porque habían pecado contra Dios. Y Dios los puso ahí, los esparció por muchos lugares. Amén. Ahora, vean a este hombre Daniel, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del tema del arrepentimiento, tenemos que fijarnos al menos en tres momentos, o en tres espacios, o en tres características, o en tres palabras, o en tres formas. Y cuando esto sucede, dice la palabra del Señor, o por lo menos cuando vemos esto, perdón, aquí me tengo que saltar esto, es que listo, ahora sí, es que llamaron eso. Ok, ahora sí. Perdón. Ok, ya vimos a Daniel. Hay tres palabras, hermanos, para arrepentimiento. Porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entramos a estar en Cristo por su obra, que fue lo que explicamos ahorita. Pero estamos arrepentidos de nuestra forma de vivir. Entonces, véanlo así. Usted se arrepintió y Jesús lo tomó en la cruz del Calvario, le perdonó los pecados y lo mete a estar en Cristo. Pero la pregunta es,
¿Estamos arrepentidos nosotros de nuestra forma de vivir? Todavía pegamos gritos, todavía nos enojamos, todavía a veces maldecimos. Eso significa que tal vez ese arrepentimiento por causa del reino no está en medio de nosotros. Hay 3 palabras específicas y quiero que tal vez nos ubiquemos en esto, hermanos. Una es, un aspecto del arrepentimiento es la forma legal, ¿verdad? La forma legal versus la forma vivencial. Una cosa es la forma legal en la que usted y yo entramos a estar en Cristo y otra es la vivencial, la que usted y yo desarrollamos a cada segundo, aún con nuestros pensamientos. ¿En qué está pensando? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale en medio de mis situaciones o mis circunstancias? ¿Soy un hijo del rey? ¿Vivo como tal? ¿Estoy dando un fruto como hijo del rey? ¿O solamente estoy dando un fruto como salvo? Vean que estas 3 palabras, hermanos, aunque tienen nombres así medios raros, que seguro ni se pronuncian como yo lo voy a pronunciar, pero ahí me disculpan. Una es epistrefo, otra es metamelomai y otra es metanoia. Estas 3 palabras se usan para arrepentimiento. Y aquí es donde voy para que ustedes vean que no es lo mismo. Por ejemplo, cuando usamos epistrefo, se usa para la conversión de un hombre y envuelve una completa transformación bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos de epistrefo como arrepentimiento, estamos hablando de una transformación guiada por el Espíritu Santo, una transformación, una conversión de un hombre que envuelve una completa transformación. Y la completa transformación, hermanos, es un intercambio más que un cambio. Si entonces solamente yo vine al redarguir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo redarguyó en mí mi pecado y le dije, Señor, sí, estoy muy mal, y el Señor me aceptó y yo acepté a Cristo en mi corazón, hicimos la oración de fe. Esa parte, hermanos, debe ser una parte que se siga desarrollando. ¿Me doy a entender? Es decir, yo entro a Cristo, a estar en Cristo porque me arrepentí, hermano. Al final, usted y yo lo sabemos. Esa es nuestra vida. Cuando entramos a estar en Cristo, usted ni sabía nada. A usted se lo contaron todo, ¿o qué? Usted sabía algo de epistrefo, metanoia y metamelomai. Usted sabía algo de cantar, usted sabía algo de adorar, usted sabía algo de lenguas, sabía algo de los dones. Usted sabía algo de algo cuando usted le dijeron, ¿usted quiere aceptar a Jesús? Y usted decía, sí, 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 sí. Y le hicieron una oración ahí, chucu, chucu, chaca, chaca, chaca. Y usted dijo, sí, 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 sí. Y después usted empezó a venir a la iglesia. Pero usted no sabía ni qué era arrepentimiento, ¿o sí? Así nos pasó a todos. Hermano, ¿por qué es tanto el sobreénfasis que yo estoy haciendo y como iglesia lo estamos haciendo de que necesitamos pasar de estar en Cristo a de que Cristo esté en nosotros para que el reino se integre? Es porque ya no podemos vivir ahí, hermano. Ahí estuvo esto bien por un tiempo. Pero ya hoy nosotros necesitamos pasar ahí. Entonces, cuando hablamos de epistrefo, estamos hablando de esa parte. Vea la otra palabra, metamelomai. Metamelomai expresa el sentimiento de arrepentimiento de pecado, lo cual no necesariamente implica un verdadero regresar del hombre hacia Dios. Otra vez, expresa el sentimiento de arrepentimiento de pecado, lo cual no necesariamente implica un verdadero regresar del hombre hacia Dios. Y la parte de metanoia describe volverse del mal, pero no necesariamente volverse a Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de los 3? Dice, no, va muy rápido. Metamelomai expresa el sentimiento de arrepentimiento de pecado. Y note que dije, expresa el sentimiento. En epistrefo, lo que expresa es usado para la conversión de un hombre de una transformación total. Y metanoia describe el volverse del mal y no necesariamente volverse a Dios. Entonces, les voy a poner el ejemplo. ¿Quién tuvo un arrepentimiento dentro del factor de metamelomai?
Judas. Judas se arrepintió de haber vendido al Señor, ¿verdad? Pero nunca volvió a Dios. Eso es lo mucho que nos pasa a nosotros, no somos medio Judas. Nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos, pero no nos arrepentimos de lo que somos. Aló, aló, aló. Nos arrepentimos de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Por eso es que cuando llegamos a estar en Cristo, o sea, estamos arrepentidos de lo que hacíamos. Entonces, ya yo no volví a tomar, ya yo no volví a consumir, ya yo no le volví a levantar la mano a mi esposa, ya yo no volví a, ¿verdad? Nos arrepentimos de lo que hacíamos. Pero el arrepentimiento de Epistrefo es no solamente dejar eso, sino igualmente tener una transformación en la que ahora no solamente me arrepiento de lo que yo hacía, sino de lo que yo soy. Amén. ¿Quién es uno que sufre Epistrefo? Para que vea que es fácil el caso. Pedro. Pedro, ¿se acuerda? Negó al Señor 3 veces. Él se arrepiente, pero ¿qué hace? Vuelve al Señor. Y se cumple la palabra cuando el Señor le dijo: Pedro, usted ahora va de aquí para allá y allá para acá, pero un día de estos se lo van a llevar para donde usted ni quiere ir. Este arrepentimiento, Pedro se arrepintió no de lo que hizo, Pedro se arrepintió de lo que él era. ¿Se acuerda cuando el Señor lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, cierto, sí lo amo. Pedro, ¿me amas? Sí lo amo, Señor. Y a la tercera: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ahí, hermanos, el efecto surgió. Pedro pasó de una posición de arrepentimiento, de metamelomai, de sentirse mal por lo que había hecho, a recibir una transformación en la parte de Epistrefo, de decir: yo no sirvo para nada, yo no funciono, yo no soy, yo estoy arrepentido de lo que yo soy. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo pudiera estar sufriendo de este aspecto. Nosotros nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos y está bien, pero ¿cuántas veces estamos viviendo un arrepentimiento en el cual verdadera y genuinamente nos arrepentimos de lo que nosotros somos? Nosotros seguimos sentando cabeza y haciendo lo que a nosotros se nos ocurre hacer. Porque parece que hay cosas que no son tan malas a nuestra mirada. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Tiene que ver con el reino esto? Tiene que ver. Por ejemplo, en la parte de metanoia describe volverse del mal y no necesariamente volverse a Dios. Este es el caso de las personas que están allá afuera, que se dejaron de fumar y dejaron de tomar y dejaron de pegarle a la mujer, pero nunca se volvieron a Dios. Entonces ellos piensan que están bien. De que están bien porque no volvieron a tomar, ya les rinde más la plata. No lo volvieron a pegar a la señora, la policía ya no llega. Es decir, y ya con eso se sienten bien. Ese es el tipo. Y cuando usted habla con esta gente, le dice: no, pues yo he cambiado. Pregúntele a mi esposa si cambió. Y la esposa dice: sí, por dicha. Ahora ya no me pega por la cabeza, ahora me pega por otro lado. Es decir, ahora no me grita. Ahora ya hace. Pero hermanos, eso es volverse del mal. Pero no es volverse a Dios. ¿Me doy a entender por qué es tan importante el arrepentimiento para entrar en el reino? Entonces, no es que no estemos bien, estamos caminando, pero nosotros necesitamos reconocer que el hombre no debe basar nada en el conocimiento del bien y del mal, solo debe actuar en obediencia, hermanos. El principio de discernir entre el bien y el mal es el principio de conducirse según lo que uno juzga bueno o malo, hermano. Antes de que Adán y Eva tomaran el fruto del árbol, el bien y el mal pertenecían solo a Dios. Si ellos no vivían en la presencia de Dios, no podían saber nada, pues tanto el bien como el mal pertenecían solo a Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabía que el bien y el mal era solo de Dios? Solo Dios conocía ese parámetro, solo Dios sabía qué era el bien y qué era el mal. ¿Por qué Dios prohibió que el hombre comiera de eso? Porque Dios no quería que el hombre comiera del bien y del mal, porque el día que comiera del árbol del bien y del mal, les cuento qué fue lo que pasó. Vean lo que pasa. En consecuencia, después de que cayó Adán y Eva, no tuvieron necesidad de acudir a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora podían salir adelante solo y podían estar separados de Dios y juzgar entre lo bueno y lo malo. Cuando usted y yo comemos del árbol del bien y del mal, usted no necesita a Dios.
Nuestras oraciones llegan a Dios de esa forma. Señor, ¿me puedes ayudar por favor? Porque es que yo necesito tal cosa. Y el Señor dice, está comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Cómo usted sabe que usted necesita eso? Ah, Señor, por supuesto que tengo una necesidad de ser sanado. Y el Señor dice, no, pues si lo sano se me va a perder. Mejor lo tengo ahí. ¿Cómo sabemos nosotros? Hermano, en el día, ¿saben cuál es el pecado? ¿Realmente el pecado? El pecado es la falta a la autoridad de Dios de la desobediencia de comer del árbol del bien y del mal. Cuando el hombre comió de lo bueno y de lo malo, se separó de Dios. Ya no necesitaba a Dios. Y véanlo allá afuera. El hombre no necesita a Dios. ¿Quién necesita a Dios? Si el hombre ya hace todo lo que quiere, si el hombre vive diciendo esto es bueno, esto es malo, la parte moral sigue una persistencia en medio del pueblo. No tenemos nuestros gobernantes haciendo todo lo que ellos creen que es bueno, que para otros es malo. Y no tenemos nosotros un pueblo, hermanos, una Costa Rica desarmada, socialmente, integralmente, familiarmente. Hay una desintegración, eso, familiar. Y nosotros pensamos que eso no está tan mal, porque ahora se levantan los derechos. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ya Adán y Eva no necesitaban a Dios, porque ya sabían que era lo bueno y que era lo malo. Hermano, ¿de cuál árbol come usted? ¿De cuál árbol como yo? Esto es uno de los grandes asuntos. Ahora, la redención nos hace aptos para que volvamos a Dios a fin de que Él escoja por nosotros entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿usted sabe de qué tiene usted que arrepentirse? ¿Saben cuál es el problema? ¿Usted? ¿Saben cuál es el problema? Yo. El problema no está afuera, el problema no está en el diablo, el problema está en usted. Amén. ¿Por qué usted tiene que venir a la iglesia todos los días? Porque la escritura lo dice, no porque el pastor dice. ¿Por qué usted tiene que dar? Porque la escritura dice. ¿Por qué usted tiene que orar? Porque la Biblia lo dice. Más de ahí usted comerá de lo bueno y de lo malo. Más de ahí usted está haciendo lo que usted cree que es bueno. ¿Me doy a entender, iglesia? Cuando aquí hay una cuestión que dice que usted no puede decir, no puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Verdad? Licenciados aquí. No puedo, ¿ah? En la Biblia exactamente dice eso. El que no cumple esos mandamientos morirá. El que coma del árbol del bien y del mal morirá. Y usted no puede alegar desconocimiento. Hermano, qué necesario es el arrepentimiento de las cosas que nosotros no solamente hacemos. Entonces, epistrefo, conversión y transformación. Metamelomai, sentimiento de arrepentimiento. Metanoia, volverse del mal, no necesariamente volverse a Dios. ¿En qué tipo de arrepentimiento está viviendo la iglesia del Señor? Hermano, usted ha visto y ha escuchado esta parte que es que somos muy cíclicos. ¿Ha escuchado eso? Somos muy cíclicos. Es porque nosotros vivimos por ahí. Nosotros somos muy buenos para pensar que hay algo que está mal en nosotros y nosotros no nos volvemos a Dios. Nosotros nos quitamos de esas cosas que creemos que están mal. Nosotros muchas veces hacemos esta forma de sentimiento de arrepentimiento y viera que sí, es que viera que, uy, sí, hermano, qué mal que hice. Qué mal que hice, pero usted no se vuelve a Dios. Por eso las familias están desintegradas. Por eso la gente le vuelve a recordar a usted lo que usted le hizo en 1912. Y usted dice, qué raro, yo pensé que ya me habían perdonado. Y usted oye la confusión en medio de la iglesia. Y qué extraño, yo pensé que yo había perdonado, pero fíjate que vuelvo a ver y no soporto. Hay gente aquí que no se soporta porque no se han arrepentido. Cuando usted desprecia a su hermano o a su hermana es porque usted no tiene un arrepentimiento genuino como metanoia, como metamelomai. Si usted no tolera a aquella persona, usted está en un problema, usted no se ha arrepentido. Usted se arrepiente de vez en cuando por un sentimiento.
Ay, no, 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 no. Es que el pastor predicó, yo tengo que ponerme las pilas. No, yo voy a ir a darle un abrazo a esa hermana. Hermano, y a la semana siguiente y a las 2 semanas, cuando la vuelve a ver, vuelve a sentir una cosa aquí, que me sube y me baja. Igual con el jefe, no. Uy, ahora sí. Bueno, el jefe se salvó por la predicación, porque yo voy a decirle a mi jefe cuán epistrefo estoy. Hermano, y las llega el lunes, bien, epistrefo. El martes, epis. Y el miércoles, Y ya el jueves cambió a metamelomai. Y dijo, no, este es un hombre caído de la gracia. Sí, sí. Este hombre no merece mi respeto. Ese es un hombre que es un caído de la gracia. ¿Sí saben que es un caído de la gracia, verdad? Al final, terminé el viernes solamente con un sentimiento porque de verdad no soporto eso. Hermano, nosotros debemos aplicar epistrefo. Amén. El conocimiento, una de las cosas, el arrepentimiento tiene que ver con recobrar la sumisión. El arrepentimiento tiene que ver con recobrar la sumisión. ¿Por qué es que fallamos tanto? Hermanos, ¿por qué es que fallamos tanto? Cuando Adán y Eva caen, el orden del universo fue destruido, hermanos. Jamás debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Más bien debemos someternos a la autoridad. El hombre siempre está presto a juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Él considera que esto es bueno y que aquello lo es. Parece como si el juicio del hombre fuera más claro que el de Dios. Hermano, así es como está muchas veces viviendo la iglesia. Esto es por tanto una condición caída e insensata y debe ser erradicada de nosotros, ya que no es otra cosa que más que rebelión. Hermano, cuando usted se planta y usted dice, no, es que yo esto sí, esto olvídelo. Esto que me hicieron a mí no tiene perdón. ¿Sí se han oído esa frase? Nunca de sus bocas, me imagino, pero sí la han oído. Es que ¿verdad? Este hombre yo nunca lo podré perdonar. Es que esta situación nunca. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros no somos gente sujeta. Aló. La sumisión no está. Hermanos, parece que es más claro el juicio del hombre que el de Dios. Y vea lo que es así. Vea lo que es así. Cuando usted y yo buscamos consejo, estamos buscando escuchar algo que nos conviene para tomar una acción. ¿Por qué no busca a Dios? Y cuando usted, dígale a Dios, Señor, ¿cuánto tengo que dar? El Señor le dice, délo todo. Pero usted dice, no, mejor busco el consejo. Pastor, ¿cuánto tiene que usted dar? El 10%, mi amor. El Señor dice, esté todos los días en mi templo. Esté orar sin cesar. ¿Cuánto hay que orar? Dinos, los viernes tenemos el cultico de oración. La escritura dice hay que orar todo el tiempo y en todo lugar. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, son cosas que están ahí, pero ¿dónde está la sumisión de nosotros? Es decir, la pequeña medida de sumisión que percibimos hoy no es suficiente, hermanos. Algunos piensan que basta con ser bautizados y venir a la iglesia, hermanos, pero no lo es. Hay muchos estudiantes jóvenes que piensan que Dios los incomoda cuando les indica que se sometan a sus profesores. Hermanos, también hay muchas esposas que piensan que Dios las molesta cuando les pide que se sometan a su esposo, porque es una persona a la cual es imposible someterse. Y se molestan. Usted le dice a una hermanita, someta a su esposo, y se le revuelve todo. Les hacen así. Es imposible someterse a ese hombre. Pero ¿qué dice la escritura? Hermano, a los hombres nos dice que demos la vida por la esposa. Dice, con trabajo le llevo la comedera, menos la vida, jamás. No se lo merece. Trabajamos por merecimientos, trabajamos por lo bueno y lo malo, porque la hermanita es media extraña, entonces mejor no me arrimo, porque el hermanito tiene ciertas características, mejor me le corro. Algunos se le corren, otros bien ligados. Es decir, al final, hermanos, falta de sumisión. Usted está sujeto a alguien. ¿A quién está sujeto usted? En la Biblia, sumisión se refiere a someterse a las autoridades delegadas por Dios. Si usted no soporta el semáforo, hermano,
Cuán superficial es la sumisión que se ha predicado hasta ahora, hermano. La sumisión es un principio básico. Hermano, si el asunto de la autoridad no se resuelve, nada podrá estar bien. La fe es el principio por el cual recibimos la vida, mientras que la sumisión es el principio por el cual nos conducimos diariamente. Voy a volver a repetir. La autoridad, el asunto de la autoridad no se resuelve, hermanos. Nada podrá estar bien si no se resuelve el asunto de la autoridad. La fe es el principio por el cual recibimos vida, mientras que la sumisión es el principio por el cual nos conducimos diariamente. Hermanos, todas las divisiones y las denominaciones que hoy son producto de la rebelión, a fin de restaurar la autoridad, primero debemos restaurar la sumisión. Bueno, si usted no se puede, usted no, una persona sumisa, usted no piense en que usted puede ser ni autoridad ni que usted somete a la autoridad. Es mentira. Uno tiene que estar sumiso a uno mismo. Usted ni quiere a veces andar con usted. Usted se cae mal hasta usted. Eso es verdad. Usted a veces ni se gusta a usted. ¿No les ha pasado? A mí no, pero yo pienso que a alguna gente sí. A mí no me pasa, porque ustedes ya me conocen en esa parte. Nosotros debemos aprender la lección de la sumisión, la cual debe ser parte de nuestro comportamiento. Los que están llenos de Cristo están llenos de sumisión. Los que están llenos de Cristo están llenos de sumisión. Muéstreme a alguien sumiso y me mostrará a alguien lleno de Cristo. Amén. Usted es sumiso, hermano. Usted es sumiso. Usted es sumisa. ¿Verdad que nos han levantado una bandera allá afuera de los derechos que no permite la sumisión? Ni a las autoridades, hermano. Usted no respeta nada. Nada se respeta. Aquí la señora presidenta de la República puede decir algo y todo el mundo se lo trae abajo. Aquí no hay sumisión de nada. Aquí, hermanos, aquí, dígame. Aquí no hay sumisión de nada. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios. Y entonces la gente se vive quejando. Qué mal, y qué mal gobierno. Qué mal gobierno si usted no se ha dejado gobernar. ¿Qué está hablando usted? ¿Usted se ha dejado gobernar? Usted está pagando los impuestos más allá de lo que tiene que pagarse. Echen para que vea. Empezamos a recolectar facturas, a ver cómo bajamos lo que tenemos que pagar. Hasta nos regalan facturas de otras cosas y las metemos. Aló, no es aquí en esta iglesia, es en el país. Aló. Ahí está el precio en la caja de seguro. No ponga no ponga que gana tanto. Porque usted pone que gana tanto, le bajan tanto. No hay sumisión. ¿Para qué? Para que los otros se lo roben. Hermano, lo mismo piensan del pastor, por eso no dan, porque piensan que el pastor se lo roba. Seguro es cierto. No tal vez en este caso. Yo no me lo robo, yo lo pido prestado. Parecido. Yo no me robo nada. Yo no soy ladrón. Pero, ¿saben cuál es el valor de $100 allá afuera? Allá afuera, el valor de $100 cuando usted está de paseo y de business y de compras es baratísimo. ¿Cuánto vale eso? $100 no es nada. Pero traiga $100 a la iglesia para que vean lo que pesa. Dice, no, es que $100 no. Hermanito, no me puede dar ahí el vuelto de $50. ¿Qué es el valor de nosotros? ¿Cuál es el valor? No hay sumisión. Hermano, perdón, que hoy esté hablando así. Es que es 1 de junio, domingo de junio. En junio siempre hablo así. Después les cuento por qué. Es verdad, hay sumisión. ¿Cómo queremos estar bien como país si nosotros no nos sujetamos a las autoridades? ¿Cómo? Ay, hermano, mejor no me meto en política internacional porque de todas formas solo pasaba por la escuela de política internacional cuando era trabajador de la UNA y yo era mensajero y pasaba por ahí. Pero varias veces pasé por ahí. Es que el otro día me pregunta Benjamín, ¿usted qué? ¿Usted, don G, usted fue
¿Y usted hasta qué año, hasta qué grado? ¿Usted pasó por lo del colegio? Le digo, no solo por el colegio. Yo pasé por la escuela, yo pasé por el colegio y por la universidad 1000 veces. Le digo, no tengo ningún título, ni aprendí mucho porque mi trabajo era solo pasar y dejar cartas. Pero pasé. Muy malo el chiste. Según el componente, el segundo componente es nacer de nuevo. Hermanos, otra parte que estamos nosotros un poco confusos. Nacido de nuevo. El nacido de nuevo vive. Veamos primera de Juan, capítulo 5 y verso 11. Estamos claros con arrepentimiento, hermanos, que los veo muy callados. Yo sé que el calor está apretándonos aquí, pero esto lo podemos resolver, hermanos. Si entre todos juntamos unos 8, 10 millones de pesos, ponemos aire acondicionado aquí. Ustedes dicen, aquí me queda una canasta. Hermanos, el toque de Dios. Cuando veamos primero en Juan, ¿qué dice? Primera de Juan 5:11. Sí, señor. Entonces dice que este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Otra vez, hermanos. Ahora sí, cuando hablamos del nuevo nacimiento, no hablamos de de entrar solo a estar en Cristo. ¿O dice ese texto eso? ¿Qué dice ese texto? ¿Qué es realmente, qué es lo que Jesús hizo? Y vean el verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pregunto, cuando usted y yo entramos por la obra del Cordero y fuimos puestos en Cristo, ¿teníamos a Cristo o teníamos su obra? Cuando nosotros estamos a estar en Cristo, ¿teníamos su obra o teníamos a Cristo? ¿Sí? Teníamos su obra. Su obra es la que nos pone a estar en Cristo. Pero Cristo en mí es por la negación de usted y de la mía. Así es como funciona. No funciona de otra forma, iglesia. No funciona. Cristo en mí entra cuando yo de verdad camino como hijo, vivo como hijo, trasciendo como hijo, y de verdad entonces Él se convierte en mi vida. Pero aquí es donde está el tema. Cristo es mi vida. Claro, Él quiere ser mi vida, ¿verdad? Pero en mi vivencia lo practico, así lo manifiesto. Yo manifiesto a Cristo como mi vida. Hermano, yo cuando digo esto, estoy diciendo, no señalando que usted, yo no lo estoy poniendo a usted en una parte o en otra o en la otra. No, yo estoy compartiendo lo que la Escritura dice. A usted y a mí nos corresponde ser responsables sobre el análisis, porque el apóstol Pablo dice, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. Usted sí tiene que saber cómo vive usted, hermano. Usted tiene que saber si usted de verdad está arrepentido. Usted tiene que saber si de verdad usted tiene algo contra alguien ahí y usted todavía le cuesta, hermano, porque usted tiene que saber cómo es su comportamiento cuando nadie te está viendo, de los hermanos o del esposo o de la esposa o de los hijos. Usted es el único responsable de saber cuál es su comportamiento en medio de su trabajo, cuál es su motivación para estar compartiendo con las personas. ¿Me doy a entender, iglesia? Pero de ahí que Cristo es la vida y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo, no está en ningún otro lado. Hermanos, yo anoche meditaba en esto. Yo decía, Señor, ¿verdad? Porque yo le doy vuelta y le doy vuelta, hermano. Seguro el Señor dice, mejor lo voy a poner a dormir. Y de verdad, en un momento dado ya me quedo dormido. Pero al final, porque yo pregunto, yo me pregunto, y yo me cuestiono, hermano, y yo me razono, y yo digo, y yo me tengo que
¿verdad? Sacudir, porque yo soy un ser humano tan débil más que ustedes, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, ¿cómo es este tema? ¿Por qué por qué es tal la insistencia del Espíritu de que quiere ir, que vayamos más allá? Y hay respuesta, hermano. La respuesta es porque los días son muy malos. Hermano, usted ya no sabe quién es y quién no es. Ahora todo el mundo es cristiano. Ahora todo el mundo, hermano, y cuando usted ve vivencias y ve cosas, usted se asombra y usted se queda ahí. Yo le digo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos de verdad a vivir una vida que dé testimonio del Espíritu. Hermano, con respecto al arrepentimiento, de verdad decir, Señor, me debo arrepentir de lo que yo soy, no solamente de lo que yo hago. Porque a veces nos arrepentimos de lo que hacemos, pero por eso es que volvemos a hacerlo, hermano, porque pensamos que nosotros, sí, es que de todas formas es que me buscaron y el que me busca me encuentra. El que te busca debería encontrar a Cristo en ti, en medio de la iglesia, en el servir, en el dar, en el estar, hermano. ¿Cómo nos cuesta venir a orar? ¿Cómo nos cuesta venir al discipulado? ¿Cómo nos cuesta, hermano? Porque siempre comemos a veces de eso, de lo bueno y lo malo. No es que no, porque está bien, no es pecado que usted no venga, pero ¿de qué está comiendo usted? ¿Quién le dijo que no y quién le dijo que sí? Ese es el tema. Y el tema en mi corazón como pastor es, de verdad, Señor, ojalá que la iglesia en la instrucción esté recibiéndola y que sepan pesar el espíritu. Aquí se les dan herramientas. Por ejemplo, y voy para terminar, no voy a seguir al tercero, pero el nacer de nuevo, vean tres formas en Primera de Pedro. Vean primerito de Pedro, en capítulo 1, en los versos 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Ah? ¿Cómo fue? Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Por eso es que nosotros nacimos de nuevo. Entonces, solamente póngase a pensar en lo que usted cree que es nacer de nuevo y póngase a pensar en este momento, parar aquí y decir, entonces el nuevo nacimiento mío tiene que ver porque Cristo fue resucitado entre los muertos. No es porque ni hice algo, ni es porque mantengo una forma. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con usted. Nacer de nuevo tiene que ver con que Cristo resucitó de los muertos. Nacer de nuevo tiene que ver con la obra que Jesús hizo. Nacer de nuevo, hermanos, tiene que ver con lo que el texto dice. Dice, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiarse ni distorsionarse. Verso 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Quiere decir que la salvación inicial empezó. Aquí hay una salvación inicial, aquí hay una salvación presente y aquí habrá una salvación futura. Amén. Estar en Cristo implica una salvación inicial. Cristo en mí es una salvación presente y todo siendo uno es una salvación final. El nuevo nacimiento está compuesto de esto, hermano. El nuevo nacimiento no es porque usted vino a la iglesia. El nuevo nacimiento no es solo porque usted entró en Cristo. No, hay otros pasos que dar, hermano, que le corresponden a usted. Jesús resucitó y nos hizo nacer de nuevo. Usted cuando era chiquitito, ¿se acuerda? Usted no se ha quedado así, hermano. La vida es paralela. O usted fue a la universidad y ya le dieron el título. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tuvo que estudiar? Mucho. Mucho. ¿Sí, verdad? ¿Sí? La vida cristiana es igual, hermano. Usted entra a estar en Cristo, pero usted tiene que ver cómo desarrolla su vida espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Pero si todavía usted tiene un problema con su hermano y con su hermanita y aquella no le cae tan bien, aquella sí, usted por todo se queja y todo le duele y hay una cosa, usted tiene que ver entonces por dónde anda su caminar cristiano. Amén. No estamos diciendo que estás maldito, que estás fuera, no. Estamos en Cristo, pero ¿hasta dónde va nuestro caminar? ¿Qué dice también aquí en la Escritura? Ahora vea esta parte en Pedro, hermano, interesantemente,
La nueva vida espiritual que recibimos en el nuevo nacimiento no ocurre si no estamos en Cristo. Y no ocurre sin la fe, hermano. Cuando Dios, en la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor y en la soberanía de su gracia escoge regenerarnos, nos da la nueva vida al unirnos a Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Nuestra primera experiencia en el nuevo nacimiento es la fe en Jesús, el que recibimos por esta vida. Entonces, nacer de nuevo, y la respuesta es dada en al menos tres formas en 1 Pedro. Primero, en el versículo 3 dice que Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Uno, ¿cómo es que usted nació de nuevo? Por la resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces, hermano, ¿por qué quiero ser enfático y golpear esto? Y así por así y todo. Porque al final nosotros tenemos que descubrirnos, hermanos, en dónde estamos nosotros caminando. Porque es muy fácil caer en el engaño sobre las cosas buenas. Usted nació de nuevo. ¿Por qué nació de nuevo? Por la resurrección de Cristo. Entonces, póngale atención por favor al segundo. El segundo está en los versos 2 y 3. Dice que Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Usted quiere saber si usted es un nuevo nacido? Bueno, si usted y yo queremos saber si somos un nuevo nacimiento y somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Usted y yo tenemos que entender si la palabra de Dios vive y permanece en usted. Vive y permanece, usted es una nueva creación. Si la palabra de Dios vive y permanece en usted, usted es una nueva criatura. Entonces, vive la palabra en usted, permanece la palabra en mí, permanece la palabra en mí, permanece la palabra en usted. Hermano, permanece la palabra en usted. Vive la palabra en usted. Hermano, cuando hoy Angie compartía esa parte, decía, es que ahora es que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Es verdad. Y entonces a mí esas cosas me aterrorizan, porque yo digo, bueno, ¿dónde está mi temor reverente? ¿Dónde está mi temor santo? Hermano, quiere decir que nosotros necesitamos asegurarnos. Y tercero, si usted quiere saber si usted ha nacido de nuevo, dice en los versos, en el 1 al 8, dice que Dios nos redimió de la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Como aquel que nos llamó es santo, así también ustedes deben ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios nos hace nacer de nuevo por medio del llamado. Él nos rescató por la sangre de Cristo y Él resucitó a Cristo entre los muertos y Él nos llama a vivir en unión con Cristo. El nuevo nacimiento entonces implica la unión con Cristo en la vivencia. Entonces, un nuevo nacido es alguien que manifiesta la vida de Cristo. ¿Amén? ¿Está claro? Entonces, la pregunta es para todos nosotros. ¿Hemos nacido de nuevo?